La tensión latente entre la farsa, fruto de numerosas cirugías estéticas, había llegado a su punto álgido. Apareció la alfombra roja, los flashes de las cámaras no cesaban, pero seguían caminando como fantasmas en la pasarela. Sus sonrisas forzadas no podían ocultar la tensión evidente en cada gesto. El vacío que dejaban en la alfombra roja en las noticias, e incluso en la mente de los espectadores, parecía a punto de estallar en una tormenta. En la página principal de un sitio web de moda, aún persistía ese vacío. En la portada de un importante periódico, ese vacío era aún más evidente. Y lo único que podía llenarlo era una imagen auténtica. Todo comenzó con una publicación aparentemente pequeña, pero bastó para sacudir el mundo a su alrededor. Esa publicación, pocos lo hubieran esperado, especialmente Meghan Markle, quien una vez se refirió a esta amiga con una frase contundente: «Ve o muere. Go or die». Pero en el mundo de Hollywood, la lealtad rara vez perdura. Cuando las cámaras comienzan a grabar, cuando los secretos que se creían enterrados en fiestas lujosas o conversaciones privadas comienzan a salir a la luz, la lealtad se desvanece rápidamente, como el champán que estalla en una fiesta de rap llena de luces de neón. Esta vez, la puñalada no vino de un tabloide o de un miembro de la corte, sino de las propias filas de la persona en la que Meghan alguna vez confió más profundamente. Esta mujer que una vez cenó con Meghan en la intimidad, que se rió y compartió secretos personales, cuando el mundo se volvió frío, se convirtió ahora en el centro de una tormenta mediática. Tan pronto como la publicación apareció en las redes sociales, se dice que el príncipe Enrique estalló en ira, una furia que no era solo una reacción inmediata, sino la acumulación de años desde la presión pública hasta las inseguridades latentes en su corazón. Volviendo un poco al contexto, en la lista de prioridades, Meghan siempre ponía a sus hijos primero. Solo unas semanas antes, realizó un viaje autodenominado de redención a París. Cada detalle, desde las fotos bebiendo espresso en el Hotel Ritz, las gafas de sol oversize, hasta el porte confiado, pretendía remodelar su imagen de duquesa, caída en desgracia a mujer de poder chic y sofisticada. Pero en lugar de elogios, los titulares susurraban algo completamente diferente, planteando la pregunta silenciosa: esta vez, ¿quién pagaría todas esas facturas de la opinión pública? Sin darle tiempo a calmar las aguas, esta amiga cercana publicó una historia misteriosa en Instagram. Inicialmente era solo una foto antigua de Meghan de sus días en Soho House, con la leyenda: «Hay personas que olvidan de dónde vienen hasta que el pasado toca a la puerta». El recordatorio era suave, sutil, casi poético, pero en el mundo de las redes sociales, la sutileza es el catalizador, y en cuestión de horas Internet estalló. Los espectadores diseccionaron cada palabra, cada emoji, tratando de descifrar el significado oculto. ¿Era una advertencia, una traición o una revelación cuidadosamente calculada? La tormenta de comentarios se extendió y ya nadie podía ignorarla o pasarla por alto. Lo que hizo que todo fuera aún más grave fue que esta mujer no era una amiga cualquiera. Fue un miembro cercano del círculo de Meghan, incluso antes de su título real, antes de que la mansión de California se convirtiera en un símbolo de lujo. Conocía bien los engaños iniciales, las intrigas silenciosas, las imágenes elaboradas que supuestamente honrarían a Meghan como una duquesa inteligente y poderosa. Ahora ya no estaba dispuesta a cooperar, y su silencio era como un corte profundo, revelando la sospecha y la decepción acumuladas durante mucho tiempo. Según varias fuentes, Enrique se enteró de la publicación viral antes que Meghan, cuando su teléfono se iluminó constantemente con notificaciones de asistentes y el equipo de comunicación. Una fuente describió su reacción como encenderse en llamas, no solo ira, sino una profunda sensación de traición. Se dice que irrumpió en la cocina de la mansión de Montecito, agitando el teléfono en la mano, gruñendo con tensión, exigiendo saber la identidad de esta amiga y por qué había publicado tales palabras. El espacio que solía ser tranquilo de repente
se calentó como un fuego lento, avivado haciendo que cualquiera que fuera testigo sintiera la pesada presión, la ira reprimida y la preocupación por lo que vendría. Mientras Enrique lidiaba con su rabia y las constantes notificaciones en su teléfono, la opinión pública no dejaba de observar. Cada vez que se compartía cada comentario, era una gota de aceite que avivaba la llama ardiente. Todas las miradas se centraron en la publicación analizando cada detalle desde el texto hasta el emoji buscando pistas adivinando el significado. En ese momento los involucrados dejaron de ser solo individuos. Se convirtieron en el centro de una historia compleja, donde la lealtad, la traición y las ambiciones personales se fusionaban en una red tensa y difícil de comprender. Mientras tanto se dice que Meghan estaba completamente aturdida. No estaba enojada de inmediato, todavía no solo sentía shock, como si estuviera parada en medio de una ola gigante, sin estar preparada. Para ella, cada paso, cada amistad, cada aparición pública, era parte de un gran juego de ajedrez que había construido cuidadosamente, donde tanto la realeza como Hollywood eran piezas que debían calcularse meticulosamente. El hecho de que alguien en quien una vez confió alguien que había compartido tantos secretos íntimos pudiera ahora desbaratar esta situación no era solo un problema personal, sino un ataque estratégico desgarrando todos los planes que tardó años en construir. A la mañana siguiente, la publicación misteriosa se había convertido en un escándalo en toda regla. La comunca, con una sonrisa forzada en el rostro y una copa de vino blanco en la mano, comenzó a aparecer en TikTok, donde las cosas realmente se volvieron caóticas. Reveló cosas que Meghan había tratado de enterrar durante años, sin intención de difamar descaradamente, pero cada palabra tenía suficiente verdad para empujar a Meghan a un estado de profunda vulnerabilidad. Esta amiga relató que Meghan solía practicar poses de princesa frente al espejo, muchos años antes de conocer a Enrique, soñando con un matrimonio con un royal o un multimillonario. En sus primeros días en Hollywood, siempre actuaba como si estuviera buscando un bolsillo, buscando una fuente de dinero, no solo por diversión o entretenimiento. Todo fue calculado, cada paso fue para construir su imagen, controlar la percepción pública, y cada pequeño detalle se convirtió en parte de una estrategia. Pero lo más impactante, según la amiga, fue que Meghan escribió toda su narrativa antes de la entrevista con Oprah. Había ensayado las pausas dramáticas, las frases emotivas, buscando evocar la simpatía del mundo. No digo que sea falsa, enfatizó la amiga durante la transmisión en vivo, pero mira cómo siempre sabe convertir el dolor en ganancia. El clip se hizo viral rápidamente, alcanzando más de 20 millones de vistas en menos de 24 horas. El hashtag #MeghanExpuesta se convirtió rápidamente en una tendencia global. Enrique, según fuentes internas, estaba casi fuera de control. Su ira no solo se dirigía a la amiga, sino también a Meghan, porque no podía entender por qué ella permitió que esto sucediera. Un biógrafo real afirmó que se escuchó a Enrique decir algo como: «Esta es exactamente la razón por la que la familia real nunca confió en nadie a mi alrededor». Solo esa frase, si es precisa, fue suficiente para causar un profundo daño. Detrás de las puertas cerradas de la mansión de Montecito, los insiders describieron a Meghan cayendo en un estado de crisis total. El shock y la ansiedad mezclados con la impotencia, como alguien atrapado en un torbellino sin salida. Su equipo intentó contactar a la amiga para aclarar los comentarios, proponiendo sentarse para editar la información, pero ya era demasiado tarde. La historia se había extendido, volviéndose ruidosa e incontrolable. Las principales agencias de noticias comenzaron a indagar los tabloides británicos, los programas de chismes estadounidenses e incluso las publicaciones francesas que habían cubierto el reciente viaje de Meghan a París estaban observando con atención. La pregunta que todos se hacían era solo una: ¿quién era esta amiga? ¿Y qué más sabía? Incluso había rumores de que se le había acercado una plataforma de streaming. Esta misma plataforma una vez le dio a Meghan y Enrique un contrato multimillonario
para compartir sus experiencias con el público. Pero esta vez el juego de poder se había invertido. Al ver la propagación del fuego público en línea, se dice que Enrique le pidió a la amiga que hiciera una declaración de alguna manera para calmar la disputa, insinuando que todo era un malentendido entre amigos. Pero Meghan se negó. No quería intervenir, no quería explicar. La ira y la decepción parecían ser demasiado grandes, y el incidente continuó propagándose empujándolos a ambos al centro de una tormenta mediática donde cada palabra, cada acción era analizada meticulosamente, y no había lugar para errores. El orgullo de Meghan Markle no le permitía doblegarse ante alguien a quien consideraba inferior. En lugar de exponer su ira o indignación públicamente, se dice que eligió tomar represalias en silencio, no con palabras sino con influencia y una estrategia sutil. Su equipo comenzó rápidamente a difundir historias positivas a periodistas amigables, buscando retratar a Meghan como una víctima incomprendida de conocidos celosos, mientras enfatizaban sus cualidades admirables, su incansable trabajo de caridad, sus amorosos momentos como madre y su rara fuerza interior. Cada artículo, cada entrevista, cada comentario era seleccionado cuidadosamente, buscando consolidar la imagen de una mujer resiliente a los ojos del público. Pero a pesar de todos los esfuerzos de RRPP, ninguna palabra podía ocultar la dolorosa verdad de que esta vez la puñalada venía desde dentro del círculo íntimo, y eso hizo que la herida fuera más profunda que cualquier disputa real anterior. Para Enrique, esta fue la gota que colmó el vaso. Se dice que se sintió humillado por la constante exposición pública de la vida privada de Meghan, empañando el poco prestigio que les quedaba. Fuentes cercanas revelaron que la tensión familiar había llegado a un punto crítico con Enrique, supuestamente retirándose a su oficina privada, durante horas ignorando llamadas y reuniones importantes, sumido en la reflexión y la ira. Mientras tanto, la amiga celebridad, impulsada por las vistas y los comentarios virales, continuó publicando. Esta vez, solo un pie de foto corto lleno de significado implícito. A veces la verdad no necesita un palacio, solo necesita una nueva perspectiva. La comunidad en línea se volvió loca de inmediato compartiendo, comentando y analizando cada palabra, cada signo de puntuación. Las palabras incisivas, ingeniosas pero cáusticas de la amiga dejaron a Meghan, que ya estaba conmocionada, en un estado de shock total. La amiga no solo expuso la traición, sino que sacó a la luz los rincones oscuros de una historia que Meghan pensó que tenía bajo control total. Esta revelación ya no era un escándalo normal, era un recordatorio para el mundo de que el cuento de hadas de Meghan Markle no fue tan idílico como parecía. Como resultado, tanto los fans como los críticos estaban divididos. Algunos defendieron a Meghan enfatizando su derecho a la privacidad y sus incansables esfuerzos por construir una imagen positiva, mientras que otros creían que era hora de que alguien de su círculo íntimo hablara, incluso si eso significaba romper secretos cuidadosamente guardados. Pero una cosa era segura: la balanza del poder había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Meghan Markle ya no controlaba la narrativa. Esta vez la verdad ya no hablaba por ella. Estaba hablando sobre ella. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron peligrosas. Cuando la tormenta mediática se calmó temporalmente, muchos pensaron que Meghan retrocedería, reorganizaría todo, elaboraría estrategias e incluso convocaría una reunión de relaciones públicas con su equipo en Montecito. Pero lo que sucedió a continuación fue completamente diferente. Ella no aceptó ser eclipsada, no aceptó que otros robaran el protagonismo, incluso si esa luz estaba oculta en una calle privada con puertas de seguridad. Según fuentes internas, la mansión de Montecito se transformó inmediatamente en un cuarto de guerra de la noche a la mañana. Las cortinas estaban cerradas, los teléfonos sonaban sin parar y Meghan pasaba horas caminando por el suelo, apretando su teléfono, actualizándose con cada noticia, cada publicación, cada comentario y crítica. No solo estaba triste, sino feroz.
Su furia era casi palpable extendiéndose por todo el espacio. Una fuente interna relató sus palabras. Bueno, sí, me puse en peligro por eso, pero seguiré con mi vida de servicio a la comunidad, así que lo haré. En esos momentos, Megan parecía a la vez una mujer herida y una guerrera silenciosa preparándose para los siguientes pasos en este juego calculador donde el orgullo, la influencia y el poder personal se ponían en primer lugar. Mientras tanto, Enrique no estaba mucho mejor. Había hecho todo lo posible para mantener la paz entre su esposa y el mundo exterior, pero esta vez todo era completamente diferente. Ya no se trataba de chismes en el palacio o de tabloides anónimos. Esto era privado profundo y especialmente doloroso, porque provenía de alguien a quien Megan había amado y en quien había depositado toda su confianza. Esa traición no era solo una herida personal, se convirtió en un problema punzante amenazando directamente la imagen, la reputación y la sensación de seguridad que la pareja se había esforzado por construir. La sensación de aislamiento aumentaba molestando a la realeza, y gradualmente la gente alrededor comenzó a distanciarse. Para Enrique, que había pasado años protegiendo a Megan de las críticas, esta humillación fue aún más profunda. Se dice que regañó al personal, culpó a amigos descuidados e incluso a los supuestos falsos de Hollywood que habían mancillado el nombre de Megan. Pero detrás de esa ira había algo más: agotamiento. Una fuente cercana a la realeza reveló que se sentía como si estuviera luchando contra demonios del pasado de Megan, demonios de su propia familia y los demonios de una opinión pública que nunca se detenía. Mientras Enrique lidiaba con la ira y la fatiga, la furia estratégica de Megan estaba siendo desplegada. En solo 48 horas después de que el clip de TikTok se hiciera viral, su equipo se lanzó a una respuesta de relaciones públicas que un experto describió como de alerta roja. Contactaron a periodistas cercanos, enviaron historias positivas pintando a Megan como una víctima incomprendida de una amiga celosa que buscaba capitalizar su fama. El objetivo era claro: controlar la narrativa antes de que la narrativa la controlara a ella. Pero esta vez todos los esfuerzos fueron insuficientes, porque la historia se negaba a cooperar. Porque mientras la maquinaria de relaciones públicas de Megan trabajaba a toda máquina, la antigua amiga, ahora llamada denunciante por la prensa, había firmado discretamente un acuerdo que no era solo un contrato de publicidad o una entrevista de revista. Esto era mucho más grande: el gigante del streaming Netflix. Se dice que esta persona, la misma que una vez firmó un contrato multimillonario con Enrique y Megan para compartir sus experiencias con el público, estaba negociando para convertir su historia en un nuevo documental revelando la totalidad del lado oscuro de la fama, la amistad y Hollywood. Aunque no se ha confirmado ningún nombre, el mundo entero entiende a quién apunta la película. El incidente creó tensión de inmediato. Un tabloide describió a Megan en un estado de colapso total. Se dice que abandonó una reunión gritando que Netflix la estaba apuñalando por la espalda después de todo lo que ella y Enrique habían hecho para demostrar su confiabilidad. En casa la situación era peor. Se dice que Enrique le suplicó a Megan que lo ignorara, que dejara que se desvaneciera. Pero a ella no le gustaba el silencio. Le gustaba el control. Y ver a otra persona liderar la narrativa, especialmente a través de la plataforma que una vez la honró, era imperdonable. La tensión entre ellos se hizo evidente. Testigos contaron que durante una cena con amigos en Santa Bárbara, Enrique parecía distante, silencioso, sus ojos llenos de preocupación y fatiga. Megan, por otro lado, aparentemente potenciada por el orgullo, se mantuvo firme, preparándose para los siguientes movimientos en este complejo juego de poder. No era solo una batalla con el público, era una guerra por controlar la narrativa de sus propias vidas. Mientras Meghan Markle estaba casi incontrolable por la ira, se dice que se quejó de que estaba siendo atacada por todos lados. Primero la realeza con sus miradas cautelosas y reglas estrictas. Luego los medios examinando continuamente cada acción, cada expresión pública.
Y ahora incluso sus amigas, las personas en las que confió y compartió secretos, se habían convertido en la fuente de la tormenta mediática. La sensación de estar rodeada de ser traicionada desde múltiples direcciones la hizo perder casi el control. Se dice que Enrique, agotado después de años de resistir la presión pública, contraatacó silenciosamente. Entendía que si dejaban de pelear con todos, tal vez no crearían más enemigos. Esa frase flotó en el aire como un recordatorio de la delgada línea entre el control y la impotencia. Fuentes cercanas a la pareja contaron que Meghan abandonó la mesa. Entre lágrimas se dirigió al baño y estuvo allí cerca de 20 minutos antes de regresar, con los ojos enrojecidos pero forzando una sonrisa. Para el público seguían siendo la pareja perfecta, un modelo de felicidad y poder. Pero detrás de esas sonrisas, los cimientos del matrimonio se estaban agrietando, ocultando una tensión invisible pero violenta. Mientras tanto, la historia de la ex amiga seguía difundiéndose, creciendo, mutando y avivando la locura en línea, haciendo que todos los planes de control de imagen parecieran inútiles. Los talk shows comenzaron a analizar el incidente. Los comentaristas reales especulaban en la televisión, e incluso los comediantes nocturnos incluyeron chistes satíricos. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando Netflix lanzó un breve teaser de menos de 30 segundos. Una figura borrosa, apareció la voz de una mujer resonó. La fama no te cambia. Revela quién realmente eres. Sin nombre, sin rostro, pero la implicación era tan clara que todos entendieron a quién iba dirigido. Se dice que Meghan perdió el control. Llamó inmediatamente a su equipo de RRPP en medio de la noche exigiendo detener legalmente el lanzamiento. Cuando le informaron que el clip no la mencionaba directamente, se enfureció. Todos saben que soy yo. Me están humillando sin nombrarme. Mientras tanto, Enrique, aparentemente exhausto por la lucha, se retiró por completo. Pasó horas fuera de casa programando reuniones privadas con asesores para discutir sus obligaciones actuales con Netflix, preocupado de que la plataforma pudiera cortar la relación, afectando seriamente su prestigio y sus finanzas. El público se dividió claramente en este punto. Algunos vieron a Meghan como la víctima de una traición, simpatizando con el dolor que debía soportar. Otros lo vieron como justicia poética, creyendo que la duquesa finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus manipulaciones y estrategias de control anteriores. Cada talk show, cada sitio de chismes, cada hilo de Twitter mencionaba a Meghan, pero por primera vez su silencio ya no era una estrategia. Había sido derrotado. Amigos contaron que pasó días en la cama negándose a contestar llamadas, faltando a eventos y llorando por lo que consideraba la traición máxima. Se dice que Doria, su madre, voló a Montecito para consolar a su hija, pero incluso esta reunión no pudo aliviar la humillación y la ira reprimida. Inicialmente Enrique intentó consolarla, pero las discusiones se volvieron más frecuentes, estallando violentamente, agotándolo. Una fuente enfatizó: él la ama, pero está agotado por las constantes crisis, los recurrentes shocks emocionales. Y luego vino el giro final. La ex amiga no se detuvo en el documental de Netflix. Se rumorea que había firmado un contrato con una gran red de podcasts con el primer episodio titulado provocativamente La Duquesa y la Verdad. Esta vez, la historia no era solo una película, sino un ataque multiplataforma empujando a Meghan y Enrique al centro de la atención global, donde cada paso, cada reacción era examinada, y nadie podía predecir el siguiente movimiento. Solo unas horas después del críptico anuncio de Netflix y el escándalo de la ex amiga, el equipo de RRPP de Meghan intervino de inmediato lanzando nuevas historias positivas. Imágenes de Meghan y Enrique de la mano, sonriendo en un evento benéfico, fueron publicadas en línea con la esperanza de recuperar algo de simpatía pública. Pero la comunidad en línea ya no creía. La historia se había vuelto clara. Meghan, que alguna vez fue la niña de oro de los medios, ahora era percibida como una reina manipuladora,
alguien que tenía que enfrentarse al oponente más formidable, la verdad expuesta por alguien que una vez estuvo en su círculo más íntimo. Para Enrique la escena fue realmente dolorosa. Lo había renunciado todo: familia, títulos, reputación, para proteger a Meghan, para protegerla de las miradas indiscretas de la opinión pública y de los ataques de los medios. Pero en ese momento, al verla desmoronarse bajo el peso del pasado y las acusaciones de alguien en quien confiaba, se dio cuenta de algo para lo que ninguna formación real podría haberlo preparado. Puedes proteger a alguien del mundo, pero no puedes protegerlo de sí mismo. La traición de la ex amiga no solo encendió una tormenta mediática, sino que reveló profundas grietas en el imperio que Meghan y Enrique habían construido meticulosamente. Cada relación, cada estrategia de control de imagen, cada paso público y privado, ahora estaba bajo escrutinio. Hollywood podría estar dirigiendo su atención a otros proyectos, otras estrellas. Pero en Montecito la pregunta persistía en el aire. ¿Qué pasará cuando el mundo finalmente deje de escuchar, cuando el público ya no se deje llevar por las narrativas de RRPP, cuando la verdad se separe del maquillaje del poder y la fama? En el silencioso espacio de la mansión, solo quedaban Meghan y Enrique, enfrentando las consecuencias que no podían evitar. Cada mirada, cada silencio, cada paso, estaba cargado de una presión inmensa. La confianza estaba rota, el control desafiado, y todo en lo que habían creído ahora parecía temblar. Esta no era solo una guerra contra los medios o el público. Era una guerra contra ellos mismos, contra las decisiones, las elecciones que los habían llevado a este momento. Y en ese instante una verdad se hizo evidente: no importa cuán fuertes sean el poder, la fama y el amor, nadie puede evadir completamente la verdad. La verdad, como una ola, siempre encuentra el camino para entrar, exponerlo todo, y dejar a quienes alguna vez la controlaron enfrentarse a sí mismos.